Le solicitamos de la manera más atenta conectarse con su nombre y apellido para poder ser identificados. Les pedimos que mantengan apagados sus micrófonos durante el desarrollo del evento, así como encenderlos en el momento que se les indique. Les informamos que este evento será grabado para el archivo histórico del Outlab y es transmitido a través de TV Outlab y en nuestras redes sociales. Les pedimos, en caso de fallas técnicas, se mantengan en la sala y esperen indicaciones. Finalmente, les sugerimos utilizar el chat para escribir cualquier duda o comentario durante el evento. Pues muy buenos días a todos, tengan todos. Soy Jacqueline Butcher. Quiero darles la bienvenida a todos ustedes, a gente que está en México, gente que sabemos que está desde América Latina, investigadores pues de todo el país y de toda la región. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Y también queremos agradecer a los ponentes por su tiempo, por su esfuerzo, y verán más adelante todo el trabajo que se ha hecho en lo que es, respecta a alianzas. En fin, sabemos que va a ser un conversatorio muy rico en esta experiencia que todos ellos han tenido. Quiero también dar gracias al CEMEFI, a su equipo, que ha sido muy trabajador, y al equipo de la Outlab y a la universidad por darnos este espacio para este conversatorio. Yo presido el Comité de Investigación en el Centro Mexicano para la Filantropía, CEMEFI, y desde hace 20 años armamos este congreso, un congreso de investigación sobre el tercer sector, y lo hacemos de manera anual, y como les digo, tenemos con nosotros como convocantes a 17 instituciones de educación superior, instancias de gobierno y organizaciones que se dedican a la investigación, y como les digo, cumplimos ya 20 años de hacer este congreso, y en el marco de este congreso es que creamos estos conversatorios para fomentar la investigación sobre la función social que desempeña la sociedad civil organizada y la participación ciudadana. Y también para promover la investigación que se lleva a cabo en México sobre estos temas, sobre el tercer sector, y también vincular todos los actores que estudian todos estos temas. Entonces, esa es la intención de este conversatorio. En este año, en estos 20 años, el CEMEFI y la Universidad de las Américas Puebla hemos organizado una serie de conversatorios, y va a ser muchas veces de ellos van a ser entre academia y sociedad civil, y es el caso de ahora, para generar espacios de reflexión y análisis académico sobre estos temas que son tan relevantes y que son un desafío a raíz de la pandemia del COVID-19. Entonces, este es nuestro primer conversatorio de la serie, y queremos entender cuáles son los procesos de creación de acciones conjuntas entre estas organizaciones sociales. Frente a la situación de la pandemia, queremos analizar cómo se forman esas alianzas, cuáles son sus motivaciones, cómo operan, cuáles sean sus resultados, sus aprendizajes significativos. Entonces, como les dijeron al principio, esta sesión será grabada y podrá ser repetida para algún otro compañero, y lo pueden ver ustedes en la página del CEMEFI, en la parte que dice Congreso de Investigación, más adelante. Además, yo quiero presentar a dos personas que van a ser las que nos van a ayudar el día de hoy. Una de ellas es Andrés Ramírez Portilla, que es moderador y coordinador para el día de hoy. Él nos va a dar como un pincel teórico, un pincel de introducción a lo que es una alianza y cómo se forman. Él cuenta con un doble doctorado por la Comisión Europea de Administración Industrial, con especialidad en gestión de la innovación por el Royal Institute of Technology de Suecia, y en ingeniería industrial por el Politécnico de Milano, Italia. Él ha sido aceptado como miembro del panel científico de la International Society for Professional Innovation Management, y tiene sus intereses de investigación, unos intereses de la innovación, gestión de energía, desarrollo sostenible, emprendimiento y administración de proyectos. Él será el primero en hablar y va a hablar esta parte teórica. Y posteriormente, quiero también presentarles a Felipe de Jesús Alatorre Rodríguez, que es también coordinador en este evento, y él es maestro en Política y Gestión Pública por el ITESO, profesor titular y miembro del Centro Interdisciplinar para la Formación y Vinculación Social del ITESO. Coordina el área de formación vinculada
los proyectos de aplicación profesional y el comité editorial de la revista Análisis Plural del ITESO. Él también ha sido consejero electoral distrital en el Instituto Federal Electoral por 4 ocasiones. Entre sus temas de especialidad están sociedad civil, movimientos sociales, participación ciudadana, incidencia en política pública. Ha sido promotor de diversas redes de organizaciones civiles en Jalisco y trabajando en proyectos de comunidades rurales. Su labor se centra en tareas de formación, asesoría y acompañamiento a procesos de fortalecimiento institucional e incidencia pública. Pues bienvenidos todos y bienvenidos tanto Andrés como Felipe en adelante. Muchas gracias. Muchas gracias, Jacqueline. Bienvenidos a todos, buenos días. Jacqueline muy bien dio las gracias a todos los involucrados en este conversatorio. Esperemos que sea algo productivo, creativo. A mí también me gusta usar esa palabra en los conversatorios porque pueden salir muchas ideas de aquí. Y si podemos compartir, por favor, la presentación o yo puedo. Ahí está, perfecto. Muchas gracias. Bueno, dentro de la introducción, ¿no?, que muy amablemente me hizo Jacqueline, fue mi culpa, no mencioné algo que yo soy ingeniero industrial, ¿no? Y entonces, ¿por qué menciono esto? Porque a los ingenieros, ¿no?, nos encanta tratar de simplificar las cosas y eso incluye simplificar la realidad. Y para colmo estoy en el área administrativa de negocios. Entonces, si juntas a un ingeniero industrial con administración y negocios, lo que creas es un ser que le encantan los modelos, ¿no? Los modelos le ayudan a entender el mundo de una manera más simple, más fácil y tratar de entender todos los fenómenos que pasan en el mundo. Y por lo tanto, yo les voy a hablar hoy rápidamente, como dijo Jacqueline, una pincelada teórica de un modelo que a mí me gusta mucho, que se llama el modelo de innovación de la triple hélice, y lo voy a enfocar rápidamente al contexto de México y a cómo puede ayudar este modelo a crear alianzas entre diferentes actores, obviamente también con la sociedad civil. Siguiente slide, por favor. Entonces, para empezar un poquito, quiero que todos hablemos el mismo término. Perdón, siguiente. Y cuando hablamos de innovación, ¿no?, muchas personas creen que innovación es crear un nuevo celular con 5 cámaras, un nuevo carro que vuele, ¿no? Y está bien, ese era el... Ay, se oye un poco fuerte. Ok. Ese era el concepto de innovación que teníamos hace 30 años, ¿no? Desde el 2005, el Manual de Oslo, que es un documento que ha establecido muy bien las bases de lo que es la innovación, nos dice que la innovación es cualquier proceso o actividad que es nueva o significativamente, perdón, que crea algo nuevo o significativamente nuevo relacionado a un producto, a un servicio, mercadotecnia o una manera de organizarse. Y está bien, ¿no? Si estamos hablando de empresas, está perfectamente bien. Yo esa es la definición que uso en muchas de mis investigaciones. Pero aquí, para que todos estemos hablando el mismo idioma, lo que les quiero, la definición que a mí me gustaría utilizar para que todos hablemos la misma idea de qué es innovación, yo les diría que innovación es cualquier actividad, llámese proceso, método, relación, asociación, lo que sea, que es novedoso, ¿no?, diferente o significativamente nuevo, que nos ayuda a resolver una problemática, ¿ok? Entonces, cuando ampliamos este concepto de lo que es innovación, podemos ver que muchos de nosotros, ¿no?, en nuestro quehacer diario hacemos innovaciones. Oye, es que te estás metiendo con la parte de que no está comercializado y por lo tanto no es innovación, y olvidemos de esas cosas también teóricas y conceptuales, ¿no? Innovación es algo que nos va a ayudar a resolver una problemática de algún modo. Siguiente slide, por favor. Entonces, si tomamos ya esta idea de definición, ¿no?, vemos que en varias partes del mundo hay una gran vinculación entre gobierno, universidad y empresa, ¿ok? Es decir, hay un intercambio no solamente de recursos económicos o financieros, sino también de conocimientos. Y esto es lo que crea a la larga relaciones o redes a largo plazo, ¿ok? Entonces, en este tipo de vinculaciones que se crean, no es solamente por diversión o porque la gente esté aburrida, sino el punto a lo que se quiere lograr es que hay un desarrollo de las ciudades, de regiones o países enteros que estén movidos no nada más por lo económico, ¿no?, o por cierto commodity, por cierto material valioso o cierto recurso, sino el recurso más importante que tenemos es el conocimiento, ¿no? Vivimos en una era de conocimiento ahorita y tenemos que aprovecharlo, pero ahí está el meollo. ¿Cómo le hacemos para eso? Siguiente, por favor. Entonces, sabemos que la innovación, ¿no?, nos ayuda a incrementar la competitividad de una región o un país, perfecto, ¿no?
Pero también varios autores, ¿no? Teóricos han dicho, sí, eso está muy bien. Puede ayudar a una empresa a la innovación a que gane más dinero, o puede ayudar a un país a crear más recursos y ser más rico, ¿no? Países nórdicos conocen bien este término, ¿no? O países capitalistas, podríamos llamarle, ¿no? Pero también estos autores se dieron cuenta y dijeron, es que podemos dividir, ¿no? En tres esferas a los actores principales que crean innovación dentro de un país. Bueno, perdón, hay varios modelos, varias ideas de que esto se puede lograr. Siguiente slide, por favor. Y entonces se crearon estos modelos de sistemas de innovación que ha habido desde hace más de 40 años, 50 años, que van desde lo más industrial, ¿no? De los distritos industriales de la escuela italiana, o puede ser un poco más, pues sí, viniendo de Suecia es un poco más socialdemócrata esta idea de sistemas nacionales de innovación, ¿no? Es decir, que entre todo el país, entre todos vamos a crear un sistema de innovación que nos ayude a resolver los problemas que todos tenemos, ¿no? Obviamente, en esos tipos de países, pues eso funciona, la teoría, más bien la práctica, prácticamente funciona como la teoría, ¿no? Pero ¿qué pasa en otros países? ¿Qué pasa en otros contextos? Bueno, pues para eso quiero hablarles, ¿no? De un modelo que se llama el modelo de la triple hélice, que fue acuñado por estos dos investigadores, Leidersdorf y Etzkowitz, holandés y americano, desde 1997. Pero bueno, antes de pasar a los detalles justamente de lo que es este modelo, lo que les quiero decir es que me van a decir, oye Andrés, ¿por qué nos estás platicando de estos modelos? ¿No? ¿Qué tiene que ver estos modelos con este conversatorio, con lo que queremos hacer muchas de las asociaciones civiles que están aquí ahorita conectados, ¿no? O académicos? Y yo les diría que todos estos modelos tienen algo en común. Siguiente, por favor. Y es que todos reconocen la importancia de que en conjunto, ¿no? Diferentes organizaciones y actores pueden contribuir al desarrollo y bienestar, no solamente de estos actores, ¿no? De los que están dentro de esta red o de esta vinculación, sino de todos los actores que están involucrados en la red de distribución de conocimiento, ¿ok? ¿Para qué? Podemos llamarle para fortalecer su competitividad, su sistema productivo, si no queremos llamarle económico, pero sobre todo para resolver problemas que afectan a la sociedad. Entonces aquí es cuando decimos, ok, entonces a ver, Andrés, platícame un poco más de estos modelos, ¿no? Si estás diciendo que estos modelos nos pueden ayudar a resolver problemas que todos tenemos, ¿no? Problemas comunes, pues a ver, platícame un poquito más. Y aquí les da un poquito del siguiente slide, por favor, del modelo de la triple hélice. Lo que este modelo dice es que independientemente de todas las esferas que existen, ¿no? En la sociedad, estos dos autores dicen, para nosotros existen tres esferas principales, ¿no? El de la academia, el del gobierno y el de la industria o las empresas, ¿ok? Y lo que dice este modelo es que cada uno, ¿no? En teoría se dedica a lo que mejor sabe hacer, ¿no? Entonces es un poco una teoría un poco, digamos, clásica, ¿no? Cada quien especialícese en lo que sabe hacer y ahí muere, ¿no? Pero la verdad no es así, ¿no? ¿Qué es lo que estamos viendo? ¿O cuál es el modelo que Etzkowitz y Leidersdorf dijeron? Y no fue porque ellos lo inventaron, después de 20 años de estudio dijeron, wow, eso es lo que está pasando. Pues, ¿cómo le podemos dar un poco de forma a esto? Bueno, pues ellos vieron que estas esferas interactúan en diferentes grados y diferentes niveles dependiendo de diferentes países y regiones, pero hay, digamos, niveles en los que se van creando esta triple hélice. Siguiente, por favor. Digamos que estos niveles ellos le llaman dimensiones. Y lo que dice es que el modelo explica cómo es la evolución de la interacción entre estas tres esferas o principales actores para que vayan llegando al siguiente nivel, ¿no? Y la primera dimensión es simplemente cuando o involucra la transformación interna y consciente de cada una de las hélices. ¿Para qué? Pues para estar abiertos a colaboración, ¿no? Entonces, no podemos hablar ni siquiera de la primera dimensión si ninguno de los actores quiere empezar a colaborar, ¿ok? Esa es la primera dimensión. La segunda dimensión es cuando una hélice o un actor, le llamamos triple hélice porque ahorita van a ver un poco el modelo, ¿no? Tiene influencia sobre otra. Mucha, poca, depende, ¿no? Algo así que es diferentes grados y diferentes tipos de iniciativas. ¿A qué nos referimos esto? Es que una esfera podrá decirle a otra qué es lo que podría hacer, sugerirle qué es lo que podría hacer.
¿ok? Y el tercer nivel es cuando realmente se forma esta red trilateral, donde cada hélice actúa como igual o independiente, y es más, cada hélice puede tomar el rol de la otra. Y para que me entiendan fácilmente, un ejemplo que a mí me encanta decir es las empresas. Las empresas lo que tienen que hacer es crear productos y servicios, no tienen que dar educación, ¿no? Pero en muchas empresas existe la universidad de esta empresa, ¿no? Entonces, la misma empresa está tomando el rol de la academia. ¿Para qué? Para dar los conocimientos que a esta empresa le sirven, ¿no? Ahora, cambiémoslo un poco de contexto. Existen las cátedras de muchas empresas. Perdón si digo algunos nombres, ¿no? De empresas, pero quiero que quede bien claro. Entonces, por ejemplo, existe la cátedra Alpura, que se da en una ingeniería de alimentos. Existe la cátedra IBM, que se da en una universidad, en una ingeniería de sistemas, ¿ok? Entonces, IBM y Alpura no tienen, o sea, en teoría no tendrían que estar dando clases, pero gracias a este modelo lo que están haciendo es que ahora ellos van a ir a dar clases a estas escuelas. ¿Para qué? Para compartir este conocimiento muy especializado. Siguiente, por favor. Entonces, la evolución de la triple hélice, pues básicamente cambia, ¿no? En que el Estado, en esta primera imagen, el Estado controla todo. Estamos hablando de hace 100 años, ¿no? El Estado es básicamente el que controla todos los recursos y le dice a la industria lo que puedes y no puedes hacer, y a la academia casi lo que puedes y no puedes enseñar, investigar. Siguiente slide, por favor. Ok. Entonces, en esta segunda, ¿no? Dimensión, digamos que ya se están hablando el Estado, la academia y la industria. Perfecto, ya nos llevamos bien, podemos influenciarnos un poco, pero hasta ahí. Y siguiente slide. Pero en esta triple hélice es realmente creamos una red en la que los tres, como les mencioné, podemos interactuar y llegar a conclusiones juntos, ¿ok? Y van a decir, oye Andrés, ¿y esto sí funciona? O sea, es un modelo, es una teoría, realmente es algo que funciona. Y yo les diría que está bastante estudiado desde 1997. Siguiente slide, por favor. ¿Okay? Al grado de que ayudan, ¿no? Este modelo ha ayudado a reconocer cuáles son esos mecanismos y factores específicos que ayudan a crear estas alianzas y colaboraciones entre cada actor, ¿ok? Si alguien está interesado, puede ir buscar en Google Scholar y van a ver cómo hay un sinfín, ¿no? De papers y de libros que hablan sobre cuáles son los factores, ¿no? Para que academia e industria funcionen bien, para que gobierno e industria funcionen bien, ¿no? Digo, que funcione en México es otra cosa, pero a lo que voy es que eso está perfectamente bien entendible, ¿no? ¿Cómo podemos hacer? ¿Cuáles son los factores internos, estructurales, incluso ambientales, que dentro de cada uno de los actores se tienen que seguir para que las alianzas funcionen, ¿ok? Y para muestra basta un botón, por si no me creen. Siguiente slide, por favor. Esta es una tabla de las muchas que existen, ¿no? Pero aquí dice factores clave de la academia en el modelo de triple hélice. Entonces, te dice qué es lo que necesita la academia para poder lograr o llegar a esa tercera dimensión de la triple hélice. Como hay para la academia, siguiente slide, por favor, hay para la industria, ¿no? Si pueden ver también factores internos, estructurales y ambientales. Siguiente slide, por favor. Y hay para el gobierno, ¿no? El gobierno también ha sido bastante estudiado. Entonces, perfecto, tenemos los factores, ¿no? Que nos ayudan a crear esta triple hélice. ¿Por qué no lo hemos logrado, Andrés? Bueno, hablamos de elementos, cosas más complejas, sobre todo en México, pero yo creo que este conversatorio no va para allá, ¿no? No se trata de criticar, sino de construir, ¿no? Ver qué es lo que podemos lograr. Y para eso yo les quiero dejar, ya casi termino, una pregunta. Y siguiente slide, por favor. Es que, pues sí, estos aspectos más relevantes del modelo de triple hélice nos dice cómo innovar de manera más eficiente, cuáles son los mecanismos más específicos y las relaciones institucionales que deben existir. Y sobre todo, nos dice que la universidad tiene un papel estratégico en esta vinculación entre estas tres redes. ¿Por qué no? Excelente pregunta, Jacqueline, ¿no? ¿Dónde cabe la sociedad civil organizada, ¿no? Siguiente slide, por favor. Si ya tenemos todo eso muy bien estructurado, ¿qué podemos hacer? Y aquí les va. La evolución del modelo de la triple hélice, ¿no? Desde hace 10 años nos está diciendo, oye, ¿no? Existe un actor clave en la sociedad que se llama ciudadanos. Y si lo queremos ver, ciudadanos organizados, a lo que le llamamos la sociedad civil, ¿no? Entonces, la sociedad civil organizada, ¿no? Es la nueva hélice que viene aquí a cambiar el paradigma de cómo podemos innovar. Acuérdense, innovar no es crear productos, servicios, sino cómo podemos resolver problemáticas más complejas que aquejan a la sociedad.
Ahora, Andrés, por favor, dime que tu siguiente slide va a venir como los factores que nos ayudan a que la sociedad civil impulse alianzas y colaboraciones. Y aquí es donde termino mi presentación, dejándoles esta idea, ¿no? En la que apenas está empezando a entender esto, ¿no? Entonces, si en países ya muy desarrollados la idea de la sociedad civil como cuádruple hélice, ¿no? Ya nos deja un poquito como medio oscuras. Ahora imagínense México. Entonces, por eso hacemos este conversatorio y por lo tanto quiero invitar a los siguientes ponentes a que ellos nos den, ¿no? Nos platiquen los casos en los que ellos han estado trabajando, poniendo todo su esfuerzo y conocimiento para justamente tratar de entender cuáles son esos factores que nos ayudan a crear estas alianzas y colaboraciones entre las diferentes esferas de la sociedad, ¿ok? Les agradezco, muchas gracias por este tiempo para que me entendieran la idea del modelo de, pues no tanto de triple hélice, sino de cuádruple hélice, pero tenía que dar un poco las bases de por qué es una triple y ahora una cuádruple. Y por lo tanto me gustaría ahora presentar a Héctor Valle, por favor, a Héctor Valle Mesto, que nos va a platicar del caso de Juntos por la Salud. Y les doy una pequeña introducción de Héctor. Él es licenciado en Mercadotecnia por el Tecnológico de Monterrey y cuenta con estudios de posgrado. Actualmente se desempeña como presidente ejecutivo de la Fundación Mexicana para la Salud, FunSalud, y es socio fundador de InnovaSalud, único fondo especializado en salud en América Latina. Su experiencia profesional se resume en 25 años como director general y regional de empresas farmacéuticas y de salud. Actualmente imparte clases en el TEC de Monterrey, Campus Ciudad de México, en diversos diplomados. Bienvenido, Héctor. Muchas gracias. Andrés, muchísimas gracias y muy buen día a todos. Si me ponen mi deck, con mucho gusto ahí lo presentamos. Es un gusto para mí presentar hoy el avance de lo que hemos hecho desde Juntos por la Salud. Realmente, como ustedes saben, Juntos por la Salud es una iniciativa que nace realmente en el trabajo desde el sector privado, por supuesto, en trabajo hecho con la Facultad de Medicina de la UNAM, el TEC Salud, la Fundación BBVA y la Fundación Mexicana para la Salud, gobierno federal, en el cual con el liderazgo del canciller Ebrard logramos avanzar cantidad en esa ruta. En ese ejercicio lo que hicimos a lo largo de la pandemia fue realmente enfocar los esfuerzos privados para lograr conducir realmente de manera importante el apoyo. Si me dan la siguiente, les cuento un poco más de la iniciativa. En un principio la iniciativa lo que buscaba era realmente enfocarse en aquellas áreas que cuidásemos del personal de salud. Cuando iniciamos, la primera preocupación es cómo apoyamos al personal de salud, que es el personal de salud realmente el que nos va a apoyar y sacar adelante la pandemia. Y en ese ejercicio se hicieron esfuerzos que tenían que ver, en una primera etapa, con una visión de disponibilizar camas al personal de salud. Camas para que pudieran estar, digamos, resguardados sin tener que volver a casa por el miedo que tenían o explicaban ellos que tenían el miedo de contagiarse. En ese contexto, lo que hicimos fue trabajamos para encontrar hoteles que se agregaran a la iniciativa y que con eso esos hoteles nos disponibilizaran camas por el bien del personal de salud. En el mismo tono, entre las cosas que hicimos fue encontrar producción, por ejemplo, de equipos de protección de personal. Era importante apoyar a las enfermeras, a los cuidadores, a los técnicos, a los médicos y que tuvieran todos el equipo de protección de personal que se requería. También trabajamos en un ejercicio que era importante, que era el disponibilizar agua para todos y por último ventiladores que coadyuvaran a la población realmente al momento que lo necesitaran tuvieran ventilación. Es importante destacar que cuando nos toma el COVID en ese momento, México ya tenía un reto importante sobre problemas de acceso a salud. Acceso de salud que nosotros lo entendemos de tres maneras. O hacen falta el personal de salud, o hace falta la infraestructura médica, o hace falta los medicamentos o dispositivos. En este caso había un faltante importante de infraestructura y por eso nos enfocamos en el tema de ventiladores. También debemos reconocer que hemos trabajado a lo largo y ancho de la pandemia en ver temas de medicamentos, también ejercicios de vacunas y actualmente tenemos un curso de formación muy importante para médicos que sepan cómo manejar COVID también con la coyuntura que preocupa de la influenza. La siguiente, por favor. La siguiente. Una de los grandes trabajos
que hicimos a lo largo del ejercicio fue juntar a la iniciativa privada dedicada al ámbito hospitalario. Y en eso se hizo un trabajo en el cual se requería el apoyo de la iniciativa privada para que el gobierno pudiese reconvertir sus hospitales en hospitales COVID, que pudieran atender pacientes con COVID. Para eso hicimos el acuerdo entre los hospitales públicos y privados, con un trabajo estrecho con la Asociación Nacional de Hospitales Privados y el Consorcio Mexicano de Hospitales. Y lo que se hizo es, se disponibilizaron camas en los hospitales privados para atender 6 diferentes intervenciones. Intervenciones entre las que se encuentran cesárea, parto, todo el tema de vesículas, también endoscopías, y que este tipo de intervenciones pudieran hacer que los pacientes que sufrieran de eso fueran derivados a un hospital privado, liberando camas para el trabajo precisamente COVID. Cabe resaltar en esto un ejercicio estrecho, por supuesto, con la Cancillería, pero también con el IMSS, donde el maestro Robledo desde el inicio puso énfasis en que los pacientes, que las pacientes que fueran a dar a luz no tuvieran que sufrir ese proceso de entrar a un hospital COVID preocupadas de llegarse a contagiar, cuando realmente vivían un hecho muy bonito, que era el ser mamás. Y entonces se enfocó mucho en el tema de parto cesárea, como ya decía antes, además de las hernias, los apéndices, las endoscopías, las úlceras gástricas y duodenales. Y como ven en la gráfica, realmente el IMSS se convirtió en el mayor usuario y cesáreos y partos precisamente el foco. Nos habíamos comprometido inicialmente a tener 3,150 camas. Realmente se agregaron más camas en el ejercicio. Fueron un total también de 226 hospitales a lo largo y ancho del país. Y como dije antes, con un uso mayormente en cesáreas y partos, así como el IMSS. La siguiente, por favor. La siguiente. El resumen, realmente este slide demuestra realmente un trabajo muy lindo hecho por todos. Quiero resaltar que es un trabajo, como le había dicho, que empezamos entre la academia, los empresarios y el gobierno federal, y que se enfocaba, como decíamos antes, en el equipo de protección, el agua potable, el hospedaje, transporte también. Este ejercicio nos ayudó a lo largo del ancho más de 579 empresas, destacar la presencia de varias de las que están aquí representadas, por supuesto, de la Fundación Caluz, la Fundación de Roberto Hernández, el Grupo Val, pero ahí están citados un montón de los logos que participaron. Son más de 1,500 millones de pesos que hubo de participación. Fuimos en estos meses, hemos ido a 694 hospitales, absolutamente a todos los estados, donando más de 1,3 millones de equipos de protección de personal, un trabajo intensivo también de la Fundación FEMSA, de la Fundación de la UNAM, también en este equipo de protección de personal, y destacar, por supuesto, que para hacer esto posible, se tuvo que ir a lo largo y ancho del país. Ayudaron compañías, tanto toda la Asociación de Transporte Privado, también las líneas aéreas, trayendo productos de fuera para ayudarnos a cumplir cuando no había el abasto en México y así lograr cubrir de la mejor forma todo el ejercicio. Entonces, realmente es un profundo agradecimiento de todos nosotros que hemos trabajado en Juntos por la Salud a la participación intensiva, positiva de la población, las personas físicas también donando recursos y también de las empresas, todos comprometidos con México, porque al final México es uno, es tu México, es mi México, es nuestro México. La siguiente, por favor. La siguiente. Uno de los temas importantes, como ya había dicho antes, eran los ventiladores. Se donaron equipos de ventilación de diferentes características, tanto equipos de terapia media, leve o moderada, como equipos de alta capacidad. Y eso realmente ha hecho que el país tenga una capacidad hoy de ventilación mucho mayor. Justo el día de hoy me encuentro llegando a Chilpancingo, donde haremos un donativo adicional al gobierno del estado de ventiladores, en un trabajo que en este caso se hizo junto con el grupo Peñoles y la Fundación de Alberto Valle. La que sigue, por favor. Un tema importante era que no solo nos quedáramos en traer equipos y en traer equipo de protección de personal, sino lograr que la infraestructura en México, que las empresas en México lo desarrollaran. Y aquí creo que es muy interesante destacar el apoyo a la industria textil mexicana, la cual se reconvirtió para fabricar cubrebocas mexicanos. Cubrebocas realmente que en algún momento estaban escasos
y que se lograron reconvertir fábricas también para producir esos cubrebocas. Un ejercicio muy bonito, trabajado junto con la industria textil mexicana. La siguiente, por favor. También en un profundo trabajo, conciencia de todos nosotros, trabajamos el tema de los cubrebocas. Nosotros siempre hemos destacado desde el inicio de Juntos por la Salud y el trabajo que hace también la Fundación Mexicana para la Salud, la relevancia del uso de cubrebocas, y hicimos materiales también en esa naturaleza, tanto en espectaculares como trabajar junto con el resto de los grupos, con la CIRT y con todos, para sacar adelante la información relevante respecto a cubrebocas y al uso también de gel. La siguiente, por favor. Uno de los temas importantes, al igual que en los cubrebocas, era el tema de los ventiladores. Y hay un trabajo bien bonito a destacar en el que se hace junto con empresas y después con el Instituto Nacional de Nutrición. Destacar el trabajo del doctor Guillermo Domínguez Cherit, del doctor Kersenovich, el liderazgo de ellos, para realmente tener un ventilador mexicano. En ese ejercicio, ellos como médicos, de la mano de ingenieros de FEMSA, de Metalsa, de GC Biomedical, diseñaron y se fabricó un ventilador mexicano. Todo eso en un tiempo récord de 10 semanas y con capacidad de oferta tanto nacional como internacional. Entonces hay que sentirnos orgullosos también como país que en ese proceso logramos sacar adelante de manera conjunta los centros de investigación con las empresas un modelo como el de los ventiladores, un ventilador mexicano. La siguiente, por favor. Entonces, pues como hemos dicho, son muchísimos millones de personas, muchísimas empresas y organizaciones que han hecho posible Juntos por la Salud. A nosotros y a mí en lo personal como miembro de Juntos por la Salud, no nos queda más que darle gracias a todo el apoyo que ha habido del sector privado y ese trabajo conjunto público y privado. Destacamos muy positivamente todo lo hecho con lo privado, muy positivamente también el apoyo de la Cancillería y en especial el liderazgo del canciller Ebrard para poder sumar en pro del país. Y creemos que esto da ejemplo sin duda de que público y privado podemos trabajar juntos para realmente preocuparnos por nuestro país y para que nuestro país salga adelante siempre juntos, juntos por la salud. Gracias. Muchas gracias, Héctor. La verdad me emocionó ver estos resultados, porque yo empecé a hablar de algo muy teórico y Héctor nos acaba de mostrar un ejemplo perfecto, ¿no? De cómo puede funcionar esta cuádruple hélice, ¿no? Desgraciadamente o desafortunadamente debido a una pandemia, ¿no? Pero los actores que menciona Héctor, academia, empresas, gobierno federal y ciudadanos, ahí están en este modelo, ¿no? Entonces, la verdad, muy emocionante. Y este conversatorio ya empieza como a tomar ya forma, ¿no? No nada más es lo teórico, sino lo práctico. Puede pasar, ¿no? Muchas gracias, Héctor. No, al contrario, gracias a ti y a todos los que nos acompañan. Creo que es un lindo aprendizaje y yo no me llevo uno más que de agradecimiento de todo el apoyo de todos, el trabajo hecho con ustedes, con Ensamble, con CEMEFI, con muchos grupos que nos han apoyado a lo largo y ancho para hacer esto realidad. Y es realmente trabajo de todos, como tú decías, la academia, los empresarios, el gobierno, los ciudadanos, todos sumando por México, ¿no? Gracias por la oportunidad de poderlo compartir. Gracias, Héctor. Yo tengo algunos puntos, pero creo que eso lo vamos a hacer al final de las tres presentaciones. Felipe me va a ayudar un poquito a llevar esa discusión, pero sí son como cosas que anoté y dije, tenemos que platicar sobre esto, es muy interesante. Gracias. Ahora voy a presentar al siguiente ponente, Héctor Eduardo Castañón Reyes, y él es licenciado en Administración por el ITESO, maestro en Planeación y Gestión del Desarrollo Regional por la Universidad de Dortmund, Alemania, y la Universidad Kwame Nkrumah de Ciencia y Tecnología de Kumasi, Ghana. Es egresado del Programa de Estudios Avanzados en Medio Ambiente y Desarrollo del Centro de Estudios Demográficos, Urbanos y Ambientales del Colegio de México, doctor en Ciencias Sociales con especialidad en Antropología Social por el Centro de Investigación y Estudios Superiores de Antropología Social. Ha sido docente en el ITESO y de otras universidades, así como colaborador honorario de la Universidad de Wisconsin-Madison. Asesor de proyectos para el TEC de Monterrey y para el Departamento del Hábitat del ITESO y otros organismos internacionales como el PNUD y el ONU Habitat. Actualmente es entrenador para el fortalecimiento de movimientos sociales y miembro del consejo en RISE.org y convocante de la Alianza contra la Desigualdad en México y América Latina y Caribe, como parte de la Alianza Global contra la Desigualdad, Fight Inequality.org.
Pues bienvenido, Héctor. El foro es tuyo. Gracias. Hola, muchas gracias. Pues sí, muy interesante lo que acabamos de escuchar de Héctor Valles y la experiencia en salud. Esto, con lo que decías al principio, Andrés, nos habla de cuando las cosas funcionan como cuando estamos en Suecia, ¿no? Cuando hay realmente una buena articulación y buenas condiciones para el trabajo conjunto entre gobiernos nacionales, gobiernos locales, iniciativa privada y sociedad civil, ¿no? Entonces, aquí hay una buena alineación y es cuando las cosas funcionan. También hay algunas cuestiones que comentar porque funcionan sobre una base voluntaria, ¿no? Y esto de la filantropía es sumamente positivo, pues estamos en el contexto del Centro Mexicano para la Filantropía. Sin embargo, estas acciones son necesarias cuando hay un déficit de inversión pública en salud. Y este tipo de acciones pues, se llevan a cabo a partir de la voluntad, de la voluntad de empresas y no necesariamente de un arreglo fiscal, de un arreglo de inversión, de un arreglo basado en derechos humanos, ¿no? Entonces, aquí es cuando tenemos que hablar de una configuración distinta y la experiencia que voy a compartir, digo esto porque viene más un poco de esta tensión que se crea entre distintas esferas, entre distintos sectores, que va propiciando la innovación. No siempre se juntan en la mesa los actores para construir algo, sino las dinámicas que tienen que ocurrir previo a que se sienten en la mesa, muchas veces son conflictivas, son disputas importantes, hay luchas de poder, ¿no? Y finalmente resultan en configuraciones que pueden derivar en procesos de innovación. La experiencia que les vamos a compartir, que les voy a compartir, pues, pero que habla del trabajo de muchas personas, está un paso antes de la colaboración y es un esfuerzo por incidencia ante contextos que no necesariamente generan la misma lectura en los diferentes sectores, ¿no? En el contexto de pandemia, tenemos gobiernos nacionales y gobiernos locales muy deteriorados, que vienen de un largo proceso de desinversión en temas públicos y que enfrentan grandes dificultades en sus sistemas de salud, en sus sistemas de protección social para hacer frente a esto. Y sin embargo, con sus limitaciones, mantienen una serie de programas que ya existían antes de la pandemia, pero que no necesariamente se ajustan a la pandemia precisamente por esta falta de capacidades. Entonces, tenemos gobiernos debilitados que sostienen sus apuestas porque difícilmente pueden hacer otras en términos presupuestales. Tenemos una iniciativa privada que responde a la contingencia, particularmente por las implicaciones económicas, o sea, ciertamente preocupados por el tema de salud, como acabamos de ver en este caso, pero principalmente preocupados por la crisis económica, empiezan a buscar incidir en las decisiones de gobierno, en los presupuestos públicos, incluso en las decisiones de endeudamiento, para que los apoyos lleguen a las empresas y no se pierdan empleos. Y por otro lado, existen organizaciones de la sociedad civil, como las que les voy a platicar ahora, que buscan otra lógica de apoyos y otra lógica de enfrentar la crisis con iniciativas como el ingreso mínimo vital, que no va a las empresas, sino que va directamente a las poblaciones más afectadas. Entonces, aquí hay distintas capacidades, distintas aproximaciones, distintas estrategias para abordar la crisis que no necesariamente parten de una base común para la colaboración. Lo que les contaré ahora son justamente estas alianzas que se conformaron a partir de la crisis en algo que llamamos Plataforma contra la Desigualdad, sabiendo que por la experiencia previa de otros países y por las decisiones que estaban tomando otros países antes de que llegara la crisis a México, sabíamos que esta crisis iba a profundizar las condiciones de desigualdad como lo está haciendo en México y en todo el mundo. Nunca desde la Gran Depresión había habido un incremento de la desigualdad de manera sincronizada en casi todos los países del mundo. Y esto nos pone frente a un reto muy particular. Sabíamos que venía. Si podemos pasar a la siguiente diapositiva.
Aquí, por los datos que ya se venían estudiando de la pobreza en México, por una situación de empobrecimiento, de erosión de la capacidad adquisitiva, muchas organizaciones estaban ya advirtiendo cómo la pobreza extrema, la pobreza alimentaria, la población que no tenía un ingreso suficiente como para adquirir la canasta básica, estaba creciendo y la crisis las iba a poner en una situación muy comprometida. Se tenía muy claro que existen tanto en el campo como en las ciudades poblaciones a los que no les alcanzaba, digamos que vivían al día y que con las medidas económicas que se iban a tener que tomar, las medidas sanitarias, iban a dejar de percibir un ingreso y eso iba a colapsar la economía doméstica. Sabíamos, como dice aquí en la diapositiva, que se estima que 21 millones de mexicanos podrían caer en la pobreza, ¿no? Que las apuestas por el confinamiento, digamos, casi representaban un privilegio para quienes podían trabajar desde casa o podían darse el lujo de reducir sus ingresos porque contaban con ahorros o contaban con un salario formal, pero en un país en donde la mitad de la población depende de la economía informal y depende de los flujos cotidianos que se iban a ver interrumpidos por la pandemia, sabíamos que el golpe iba a ser muy fuerte. La siguiente, por favor. Decíamos pues que teníamos muy identificadas porque teníamos mucho tiempo trabajando con poblaciones para las cuales quedarse en casa no iba a ser una posibilidad e iban a estar expuestos a riesgos de salud y no tenían derechohabiencia a servicios de salud, ¿no? Entonces había un problema que inicia con lo económico, se complica con la salud y termina digamos, en las condiciones extremas de hambre, ¿no? Y de no tener lo básico para sobrevivir, con todos los efectos psicológicos que esto puede conllevar. Entonces, hablamos de las poblaciones vulnerables y ahí poníamos nuestro énfasis. La siguiente, por favor. Entonces, poniéndonos en contacto con quienes compartíamos esta preocupación y anticipábamos este fuerte golpe que iba a haber para las personas más vulnerables en el país, hablando de poblaciones rurales, hablando de poblaciones indígenas, hablando de poblaciones en asentamientos populares, hablando de las mujeres, ¿no? Hablando de adultos mayores, necesitaban mucho más que una orden para quedarse en casa. Necesitaban condiciones que les permitían efectivamente quedarse en casa y sabíamos que países que tienen una economía del tamaño de la de México estaban adoptando estas medidas, como es el caso de Argentina, como es el caso de Colombia, obviamente, por ejemplo, el caso de Costa Rica. Entonces sabíamos que era posible plantear un esquema para quedarnos en casa. La siguiente, por favor. Lo que hicimos fue pues, convocar a este primer grupo coordinador como para identificar el terreno común, ¿no? Si bien cada una de estas organizaciones tiene una causa y lucha con todas las energías y recursos que tiene para abordar esta causa, cada vez reconocemos más que el trabajo individual, el trabajo, digamos, muy enfocado en un punto, es insuficiente cuando tenemos una crisis sistémica. El cambio efectivo, la transformación que estamos cada vez más conscientes que debemos buscar, tiene que ver con trabajar en distintos frentes de manera simultánea, a distintos niveles, con un principio, con un objetivo compartido. Compartíamos estos objetivos con el grupo coordinador que se convocó para armar esta plataforma, con organizaciones que trabajan temas de pobreza, que trabajan temas de movilidad social, que trabajan justicia para las mujeres, equidad de género, transparencia, etcétera, ¿no? Entonces, con este grupo coordinador, lo que hicimos fue identificar 10 puntos en los que coincidíamos. Y coincidimos de manera muy rápida. Pensamos que iba a ser muy difícil encontrar un terreno común, pero la realidad se nos venía encima y nos imponía una serie de cuestiones que eran indispensables impulsar desde distintos espacios para que el país, los gobiernos, tanto nacionales como locales, armaran un paquete de medidas sociales, sanitarias, económicas para hacer frente a la crisis y que éstas estuvieran articuladas, integradas y muy focalizadas en
en las poblaciones que iban a sufrir más el impacto, porque no a todas y a todos nos impactaba de la misma forma, o no todas y todos estamos preparados para recibir este golpe de la misma forma. Si vamos a la siguiente, por favor. Después de integrar nuestras propuestas, después de hacer una serie de planteamientos, de hacer una recopilación de todo lo que sabíamos y que podíamos anticipar que iba a ocurrir en esta crisis, pues digamos, pensando en que las cosas funcionan bien, las pusimos por escrito e hicimos la entrega formal por vía digital. En ese entonces era lo más crítico de la crisis y no podíamos ir presencialmente a sentarnos con los diputados, a sentarnos con los tomadores de decisión. Entonces, mandamos los correspondientes escritos que no fueron respondidos y que a pesar del trabajo que se hizo en redes sociales, en medios de comunicación, no estaban permeando. No se estaba reconociendo las múltiples dimensiones de la crisis y se estaban reforzando las mismas apuestas de políticas y programas previas a la crisis, como si la crisis no existiera, ¿no? Entonces, lanzamos una primera campaña en donde, bueno, a lo mejor las organizaciones que estamos aquí estamos demasiado encerradas en nuestro mundo y no estamos viendo otras realidades y la cosa no es tan grave como pensamos. Entonces lanzamos esta campaña que se llamó Necesitamos Escucharnos y queríamos escuchar de la población en general cuál era su experiencia de la crisis, cómo estaban, cómo se sentían, qué les hacía falta y en dónde se encontraban, como para poder, más allá de los estudios, de las cifras, de los datos, poder recoger experiencias concretas de vida que nos dieran pistas para diseñar programas, proponer políticas públicas. A partir de Necesitamos Escucharnos, sacamos un primer informe de lo que recogimos de distintas comunidades, con la idea de que no solo las organizaciones de la sociedad civil, a quienes ya nos estaban etiquetando de intermediarias, ¿no? Porque en esta configuración política que ha impulsado el actual gobierno, está el gobierno dirigido por el presidente, por un líder, digamos, que ha concentrado mucho estas capacidades, estas facultades de poder, y estaba el pueblo. Las organizaciones de la sociedad civil no cabían en esta doble hélice, ¿no? Digamos, como el paradigma de la actual administración. Entonces, dijimos, bueno, nosotros vemos que es el pueblo precisamente quien está sufriendo todas estas cuestiones. Recogimos voces directas de las comunidades con mayor grado de marginación, con las comunidades que habíamos estado trabajando y con jóvenes estudiantes. También se hizo una encuesta en línea y, digamos, era muy consistente las necesidades que nos estaban respondiendo. La siguiente, por favor. Después de otro periodo de insistencia, finalmente llegamos a la conclusión de la presentación de un informe que se llamó Nos han dejado atrás, ¿no? Cuando decíamos por el bien de todos, primero los pobres, pues los pobres no fueron primero porque fueron, digamos, las y los primeros que hablaban de las urgentes necesidades que estaban teniendo. Entonces, este informe de Nos han dejado atrás daba cuenta de cómo las poblaciones con mayor grado de vulnerabilidad no estaban recibiendo los apoyos ni las condiciones para hacer frente a la pandemia. Entonces, pues ahí es una vinculación importante que hicimos entre sociedad civil y las comunidades con las que trabajamos, ¿no? Que muchas veces nosotros mismas como sociedad civil invisibilizamos y el reto es justamente potenciar la voz y potenciar la organización de procesos locales que están en la base de los reclamos en torno a los cuales trabajamos en sociedad civil, ¿no? Ya casi termino. La siguiente, por favor. A nivel local, vimos los gobiernos no están respondiendo. Algunos gobiernos locales en contraste con gobiernos nacionales. Es decir, lo que nosotros también tratamos de generar es un poco de competencia, ¿no? Entre gobiernos. Si el gobierno nacional no responde, pues tu gobierno local con otro signo de partido podrías reaccionar y podrías implementar algunos programas. Lo hicieron en la superficie, sin embargo, muy sonado el caso de Jalisco, fue sumamente limitado y más con carácter mercadotécnico que otra cosa, los programas de apoyos que se lanzaron. Entonces, como sociedad civil, empezamos nuevamente a provocar con donaciones, si las instituciones que deben garantizar los derechos humanos no están respondiendo, cómo a través de la solidaridad podemos encontrar vías para atender a las poblaciones más marginadas. Hicimos campañas de donativos, de despensas, muchas de las cuales las hicimos digamos, en comunicación constante con CEMEFI, y ahí fuimos recogiendo testimonio. Seguimos.
para no extender mucho, la siguiente diapositiva, también identificamos, bueno, dimos una serie de alternativas para que las personas no donaran a las organizaciones como digamos, como nosotros que estamos promoviendo. No era una promoción para que recibir nosotros recursos y despensas, era para que la gente conociera las distintas opciones que hay de trabajo directo con comunidades y pudiera destinar sus recursos directamente hacia esas organizaciones. Entonces, fue también un proceso en el que mucha gente conoció y se conectó por primera vez con organizaciones que estaban haciendo trabajo con las comunidades que pues para muchos resultaban muy sensibles. Entonces, fue un trabajo también de construcción de redes con gente que no necesariamente estaba involucrada con sociedad civil organizada, con las comunidades afectadas. La siguiente, por favor. Vimos también que se veía una fuerte crisis educativa, ¿no? Que las condiciones para la educación actualmente no iban a ser iguales para todos, el acceso no iba a ser sencillo y que esto afectaba los proyectos de vida de toda una generación. Entonces, lanzamos, como vimos, carencias en los programas oficiales y en la respuesta a detalle focalizada con quienes tienen más problemas, lanzamos esta serie de campañas. Y la última, por favor, la siguiente diapositiva. Bueno, hicimos un balance de las acciones. Bueno, ese fue el inicio, fue apenas en mayo, pero hicimos un primer balance. La siguiente, por favor. O sea, también generamos conocimiento e información. Esta es la red que se articuló en esta plataforma contra la desigualdad, muy diversa, muy potente en cuanto al compromiso que tienen y en cuanto a la experiencia que tienen como para proponer transformaciones e innovación en contextos de COVID. Y la siguiente, por favor. Ahora, lo positivo de esta articulación es que lo estamos viendo como una plataforma permanente, ¿no? Lo estamos tratando de configurar como ya no una plataforma que se encuentra y se comunica y trabaja en un periodo de crisis, sino vemos que el impacto de la crisis va a largo plazo y entonces que estamos tratando de construir articulaciones que a largo plazo nos permitan trabajar en contextos de incidencia que eventualmente nos permitan colaborar y trabajar como en esta triple o cuádruple hélice que nos platicaba Andrés al inicio. Yo por lo pronto ahí lo dejaría. Bueno, aquí, sí, listo, aquí la dejo porque luego me emociono y sigo con cosas. Ok, excelente. Muchas gracias, Héctor. La verdad, pues Héctor nos platica un panorama diferente. Qué raro, ¿no? En México, un país de contrastes, ¿no? Un panorama diferente, pero también con ciertos aspectos, aquí en mis notas, similares al otro. Luego podemos llegar a ese punto. Pero me recordó muchísimo la idea del economista Schumpeter de lo que es un innovador, ¿no? Y que después desarrolla su teoría de emprendimiento. Decía que un innovador ayuda a llenar esa falla en el mercado. Entonces, un innovador nada más existe porque alguien no está haciendo algo bien por allá, ¿no? Entonces, lo que nos platicas, pues creo que por ahí va, ¿no? Más o menos, ¿no? Tristemente, pero pues alguien tiene que salir al quite, ¿no? Entonces, excelente experiencia. Muchas gracias, Héctor. Y ahora me gustaría, nuestro último ponente es Blanca del Valle Perochena, y ella nos va a platicar del caso de Ensamble. Y les platico un poco de ella. Ella desde el 2005 se ha enfocado en el voluntarismo y la filantropía. En 2008 participó activamente en la reestructuración de Carrias AC y desde entonces es la vicepresidenta ejecutiva del Consejo Directivo. Desde 2015 preside la Fundación Caluz, el brazo filantrópico de la familia del Valle Perochena. Adicionalmente participa como miembro activo de los consejos de diversas ONGs, hospitales y museos, así como en el consejo directivo de varias de las empresas de la familia. A lo largo de 15 años trabajó junto con su padre, don Antonio del Valle Ruiz, en el sector financiero. Blanca tiene una licenciatura en Ciencias Actuariales por la Universidad Anáhuac y está casada y tiene 5 hijas. Adelante, Blanca, bienvenida. Ay, muchas gracias. No sé si puedan poner el video, yo no traigo presentación. ¿Sí me están viendo? Te oímos bien, no te vemos, pero yo creo que ahí te van a poner tu video. No puedo iniciar video porque el anfitrión lo detuvo. Pero bueno, muchas gracias a todos. Quiero dar las gracias especialmente a Jackie Butcher por esta invitación, a la UDLA y al CEMEFI y a todos los convocantes. Muy interesante todo lo que hemos oído. Ahora yo voy a hablar de una creación de alianzas intersectorial
dentro de una de los pequeños círculos que nos presentó Héctor al principio. Estamos hablando de organizaciones de la sociedad civil que también se dividen en varios tipos. Voy a hablar de una alianza de las fundaciones donantes, que son aquellas que tienen recursos para aportar a otras organizaciones, porque hablamos mucho de alianzas intersectoriales y colaboración y articulación entre varios sectores, cuando a veces intrasectorialmente ni siquiera existen este tipo de conversaciones. ¿Qué es ensamble? Pues ensamble nos ha costado mucho trabajo ponerle una definición. Pensamos que es un foro donde se reúnen periódicamente fundaciones donantes para intercambiar experiencias y articular acciones. A veces decimos que somos una red. Y yo que también tengo una deficiencia por lo que estudié como Héctor, ingeniería, yo actuaría. Digo que es una función como una f de x, donde x la puedes ir cambiando y a veces son fundaciones donantes, pero luego le puedes poner organizaciones de la sociedad civil o lo que quieras y lo podemos convertir en una metodología. Pero bueno, si nos quedamos con que somos un foro donde se reúnen periódicamente fundaciones y donantes, yo lo comparo con un centro de convenciones donde hay distintos salones y cada uno de los participantes entra al salón de su interés. El equipo de ensamble pone los salones, las mesas, las sillas, el café y las galletas. Y ya si los demás les quieren poner flores o decoración, pues se ponen de acuerdo ellos. ¿Qué significan las mesas y las sillas y el café y las galletas? Pues son un secretariado técnico que apoya en la convocatoria, en la creación de... en la convocatoria y en ir sistematizando lo que va sucediendo y en hacer las minutas de las reuniones. Además, cada uno de los grupos cuenta con una cuenta de correo electrónico y una cuenta de Zoom. ¿Quién participa en ensamble? Como les había dicho, son las grandes donantes que los hemos dividido en 3 grupos, dependiendo de la fuente de recursos y por ende la toma de decisiones. De dónde vienen los recursos tiene mucho que ver con la toma de decisiones. Los donantes familias son fundaciones familiares o familias que donan directamente o familias que donan a través de empresas familiares, porque no es lo mismo una empresa familiar donando que una empresa grande donando. La toma de decisiones es muy distinta. Los donantes independientes serían fundaciones que se financian de los recursos que obtienen a través de un patrimonio o un legado histórico y la toma de decisiones se da a través de un consejo independiente. Un ejemplo de estas fundaciones es la Fundación Río Arronte, el Monte de Piedad, el mismo Funsalud, que es parte de ensamble con Héctor como su representante. El otro gran grupo son los donantes empresariales, que son fundaciones empresariales o empresas que donan a través de su área de responsabilidad social o directamente. Y la toma de decisiones depende, pues, de la administración de la empresa. ¿Y cuáles han sido las motivaciones para que surja ensamble? Pues los grandes donantes se concentran en un grupo reducido de personas o instituciones y cada uno tiene su propia personalidad, objetivos y estrategias, pero muchas veces abordamos la misma problemática o queremos incidir en el mismo problema, como si fuera educación o si fuera salud, pero cada uno lo hace independientemente con sus propios proyectos y nunca intercambiamos experiencias. Se han hecho varios esfuerzos, pero han fracasado. Sería interesante investigar por qué han fracasado. Entonces, la motivación es, pues, hablarnos entre nosotros, ver qué estamos haciendo y tratar, pues, de eficientar recursos y para poder tener mucho más impacto en esa problemática que queremos ayudar a resolver. Un ejemplo de esta desarticulación, pues la podemos ver, las emergencias son un ejemplo perfecto para poder ver cómo trabaja sociedad civil, como decía Héctor Castañón. Y bueno, después de la emergencia del 2017, que salió con el terremoto, las instituciones donantes y las empresas se dieron a la tarea, igual que en el COVID, de ayudar
a la reconstrucción y hablamos de monumentos históricos, centros comunitarios, mercados, escuelas. Y si ponemos el foco en dos distintas, vivienda y escuelas, sucedieron cosas muy diferentes. En el caso de la vivienda, que era súper compleja, pues muchas organizaciones decidieron ir a reconstruir a distintas regiones. Aquí vamos a poner el caso de Jojutla, donde pues podríamos tener a dos fundaciones grandes reconstruyendo casas en Jojutla, pues cada una traía el material de diferentes lugares, cada una hablaba con las autoridades separadamente, cada una mandaba supervisores de la Ciudad de México o contrataba a uno in situ para ir a ver cómo iban las casas, y eso habla de una duplicidad de recursos y de acciones que hay que evitar. ¿Qué pasó en la reconstrucción de escuelas? Nosotros en Fundación Caluz creamos un fondo de reconstrucción y decidimos que nos íbamos a enfocar en la reconstrucción de escuelas. Cuando tratamos de tener información para hacer nuestros planes, pues vimos que no sabíamos ni dónde estaban las escuelas, ni cuántos niños tenían, ni nada. Entonces, en una alianza con el IMCO, desarrollamos el mapa de reconstrucción escolar. Ellos obtuvieron información por transparencia y tuvimos un mapa donde aparecían todas las escuelas afectadas por tipo de afectación grave, media o leve, y también aparece, todavía se pueden meter al mapa, pues el tipo de recursos asignados a esas escuelas. No necesariamente fueron los que se utilizaron, pero los que se asignaron del Fonden, de Mejora tu Escuela, o recursos estatales. Nos faltaba la parte privada o de las organizaciones de la sociedad civil, entonces salimos a buscar a estos grupos. Se reunió un grupo de más de 10 organizaciones, empresas y fundaciones, y lo que sucedió ahí fue increíble porque se creó un ecosistema de instituciones alrededor del mapa, con varias reuniones periódicas, y se permitió a los participantes aprender de las experiencias de los otros y tomar decisiones con base en información. El resultado fue una reorientación de recursos. Había fundaciones que iban a donar a reconstrucción de escuelas con una organización y vieron que la otra era mucho más eficiente, iba a tener más impacto, entonces reorientaron sus recursos. Hubo mucho enriquecimiento de los proyectos a partir de tener distintas perspectivas. Había organizaciones que construían con voluntarios, otras que dijeron, no, yo no puedo hacerlo con voluntarios, contrato una constructora. Diferentes formas de hacer las cosas que enriqueció muchísimo al grupo. Surgieron indicadores de desempeño, como el costo promedio por niño, y variaba dependiendo de la región y del tamaño de las escuelas, pero también muchas fundaciones se dieron cuenta de que estaban sobrepagando. Y una cosa importante también fue la apropiación de una política de rendición de cuentas en todos los participantes. Teníamos a BBVA súper profesional, con una rendición de cuentas y una transparencia impresionante, y otras más chiquitas que aprendieron de esa experiencia y entonces pusieron su página de internet también. Esta experiencia sirvió como punto de partida para imaginar un espacio colaborativo y de diálogo entre las organizaciones donantes con diversos temas de interés. Entonces, con ganas de hacer un grupo de fundaciones, llamamos a varias de ellas en marzo de 2019, tuvimos una convocatoria de más de 30 organizaciones, todas con mucho apetito por este tipo de reuniones, queriendo hacer cosas juntas. Estuvimos hablando, tuvimos 2 o 3 reuniones con todas ellas. Después decidimos hacer un grupo más pequeño para definir qué camino teníamos que seguir. Y pues seguíamos pensando en el camino. Un año después, en marzo de 2019, no habíamos definido nada, y pues llega el COVID-19. Y ahí venimos a decir qué hace Ensamble y cómo lo hace. Este grupo dijimos, bueno, pues vamos a llamar otra vez a esta reunión plenaria con todas estas organizaciones que estaban interesadas. Las llamamos y de ahí pues empiezan 7 meses donde nos hemos reunido, pues empezamos reuniéndonos una vez a la semana en lo que llamamos la reunión
plenaria, más de 38 instituciones divididos en estas 3 grupos de familiares, empresas e independientes, más algunos asesores como el CEMEFI y el CIESC. Jackie nos ha acompañado desde el inicio, entonces ella puede contar también la historia desde su perspectiva. Y en las primeras reuniones, algo muy importante es que esto ha sido muy orgánico, o sea, nunca se llega a ver, aquí queremos hacer tal, sino que va saliendo de las reuniones. En las primeras reuniones se definieron 3 grandes grupos, y hablo del COVID, y fue salud, poblaciones específicas y recuperación económica, y comunicación. Los participantes, estos 38, eligen en qué grupo participar sin limitación alguna, así que hubo participantes como yo que nos apuntamos a todos, y luego ya ves que no puedes estar en todos lados porque si no, no haces nada. Dentro de cada grupo, al pasar algunas semanas, esto también es muy interesante, se fueron definiendo los liderazgos. Los liderazgos surgieron naturalmente. Entonces, el grupo de salud dijo, bueno, pues necesitamos un coordinador, y sale alguien que va a ser el coordinador, y pues es el encargado de hacer convocatoria, tomar minutas con la ayuda del grupo técnico. Un par de semanas después, el grupo de poblaciones específicas ya tenía subgrupos porque era demasiada gente, y los subgrupos fueron niñez, despensas, migrantes y recuperación económica. Y aquí quiero hablar de una característica de ensamble que se llama flexibilidad. Entonces, independientemente de que somos un grupo de organizaciones donantes, la definición es que en la plenaria donde estamos todas, nada más pueden estar los titulares que sean directores o presidentes de las fundaciones, y en los subgrupos o comités pueden ir otras personas de otras áreas de las fundaciones, pero también se podrían invitar a organizaciones de base o asesores. Y esta flexibilidad en los grupos, les digo, el de poblaciones específicas se dividió en niñez, despensas, migrantes y el propio de recuperación económica. En despensas, la característica era más de 30 organizaciones de base que iban a repartir despensas, y pues se reunieron para hablar de qué estaba haciendo cada quien, y ahí pasó lo mismo que en las escuelas, hubo este tipo de intercambio, y así no duplicaron regiones ni personas a las que les iban a aportar despensas. De ensamble surgió otra vez junto con el INCO un app para mejorar la rendición de cuentas en la entrega de despensas. Con este app tenías en tiempo real quién entregó la despensa, dónde, y hasta la foto del beneficiario con su IFE o alguna identificación. Esto es para ejemplificar la diferencia entre los subgrupos que llamamos comités. El comité de migrantes, por ejemplo, empezó siendo puros conversatorios para entender la problemática, y ya después se fue aterrizando más, cada uno, como les digo, con sus liderazgos, distintas formas de organizarse. En el grupo de recuperación económica surgió un proyecto conjunto al que se sumaron varias organizaciones y que lideró el Monte de Piedad, que se llama Pulso OSC. Se pueden meter a la página, y es muy interesante lo que sucede en ensamble, porque puede haber proyectos conjuntos, pero donde se suman 5 instituciones, o puede haber un proyecto que nada más liderea uno y los demás aportan recursos o conocimiento, como pasó en el grupo de salud, donde varios proyectos como el hospital de campaña se vieron enriquecidos por los miembros de ensamble, ya sea por aportación de recursos, vínculos con autoridades u otros contactos. Por ejemplo, la presencia de Héctor Valle de Funsalud en el comité de salud fue de suma importancia, porque cuando alguna de las organizaciones o fundaciones necesitaba un vínculo con gobierno, pues Héctor se lo facilitó, y también de ahí surgieron muchas de las instituciones que apoyaron en Juntos por la Salud. Entonces, sí podría contarles distintas situaciones de todos los comités que tengamos contabilizados, porque no es tan fácil. Esta es una red y pues cada nodo tiene sus
sus resultados. Se movieron más o menos 1.400 millones de pesos en proyectos que tuvieron algo que ver con ensamble. Vuelvo a decir, no hay proyectos de ensamble, sino son de las instituciones o de los grupos de fundaciones que trabajan ahí. Nos consideramos como una incubadora o potenciadora de proyectos. Hablamos entonces de que tenemos una plenaria y luego reuniones por comités. En el camino también hubo necesidad de estar mejor informado y empezaron a surgir los conversatorios y los diálogos con expertos. Estos son por la tarde, algunos abiertos, otros solo para los participantes. Y tuvimos más de 15 conversatorios, hemos tenido o diálogos de temas tan diversos como mitos y realidades en temas de salud, donde tuvimos al doctor Kersenovich, al doctor Francisco Moreno y al doctor Carlos del Río de la Universidad de Emory. Otro tema hacia una inversión social que genere mayor impacto, después de las despensas que sigue, filantropía estratégica, una jornada de mediodía de economía social, esto para tratar de generar aprendizajes. Entonces, y voy a estar repitiendo muchas cosas, tenemos la plenaria, los comités y luego los diálogos con expertos. Tenemos otra reunión que le llamamos presentación de proyectos, que son donde hay organizaciones de la sociedad civil que necesitan recursos y hacemos una sesión especial para poder presentar esos proyectos que son de interés para todos. Aquí lo que sucedió y que quisimos hacer una separación muy importante es que no nos podríamos reunir con tanta confianza y libertad si tenemos al mismo tiempo fundaciones que requieren recursos. Porque cuando requieres recursos, tu intención es otra. Por eso tenemos puras fundaciones donantes y nos vinculamos con las que requieren recursos de distintas formas, ya sea en los comités o en los conversatorios, si necesitamos de su expertise, porque muchas son expertas en operación de base o en el área de proyectos. Y como les decía, en estos conversatorios, pues además de los que ya les dije, también nos hemos vinculado con organismos multilaterales, con gobiernos y con la academia. La academia ha sido muy importante para orientarnos. Hemos tenido muchas conversaciones con el TEC de Monterrey y con otras universidades. En resumen, pues cada grupo es independiente, cuenta con apoyo de ensamble para las convocatorias y minutas, como les había dicho. El espacio que les damos son las mesas, las sillas y las galletas. Y abuelo de pájaro, este es ensamble, una forma de relacionarnos y de trabajar juntos que hemos co-construido orgánicamente en estos casi 7 meses, donde los participantes aportan mucho y se llevan más, y donde todos nos sentimos parte y trabajamos en confianza. Yo describiría como flexibilidad, confianza, colaboración y sinergia. Muchas gracias. Muchas gracias, Blanca. Excelente aportación. La verdad me encantó la analogía que utilizas de la mesita y las galletas para el café, que podrá sonar poco, pero si no hay eso, la gente no se sienta, ¿no? A platicar y a ver qué se puede hacer, ¿no? Entonces, y también agradezco mucho cómo nos platicas desde el año antepasado, ¿no? Que dices que hicimos hacer algo y no pasó nada, hasta que llegó una crisis y te hace actuar, ¿no? Entonces, no todo es miel sobre hojuelas en las colaboraciones y en las alianzas, sino hay que picar piedra, y pues usted, Ensamble, es una prueba perfecta de que se puede hacer, de que no hay que rendirse. Muchas gracias, Blanca. Adelante, Felipe. Gracias. Sí, buenos días de nuevo a todas y todas. Gracias por su participación en este primer conversatorio que ha resultado muy enriquecedor por todas las experiencias vertidas y por todos estos modelos. Nos han, digamos, invitado a pensar en formas de relacionar. Tenemos algunas preguntas en el chat que amablemente nos han compartido. Una para Blanca. Nos pregunta si se apoyó la reconstrucción con técnicas ecológicas, perdón, no agroecológicas, ecológicas,
y si hay alguna posibilidad de poder ver la aplicación para el registro de despensas, ¿no? Comentan que se nos hace una acción muy positiva en materia de registro y que muchas gracias por el evento. Y Jacqueline nos plantea qué es lo que sigue con las experiencias en ensamble, si se va a sistematizar la experiencia, cómo se ve en el futuro. Yo me permitiría agregar una última para quien guste contestar, digamos, a partir de estas experiencias y el modelo que nos plantea Andrés, y considerando la historia de este país donde, bueno, hay que reconocer que venimos de una historia autoritaria y donde muchas de las relaciones entre los gobiernos y otros actores sociales está marcado por el corporativismo. ¿Cuántas de estas experiencias, una vez que hemos experimentado estas alternancias y transiciones políticas, qué tanto se ha modificado este tipo de relaciones, ¿no? Digamos, se estaría avanzando en este esquema donde hay una interlocución crítica, propositiva, ¿no? Y corresponsable, y donde, bueno, es capaz de establecerse una relación más constructiva, donde los actores pues, puedan aportar desde esta relación y no desde el control, ¿no? O desde este no reconocer a los otros actores. Por ahí las preguntas que hemos recibido y el comentario que me permito hacer también. Gracias, adelante. Quien guste, Blanca, si quieres empezar. Pues muchas gracias. En relación a la pregunta de la sistematización, tratando de sistematizar todas estas experiencias, que lo que le digo es que han salido orgánicamente, no es que hicimos una planeación estratégica y dijimos, es la plenaria, son los comités, entonces estamos sistematizando porque también fuimos creando reglas a partir de las dificultades que tuvimos en el camino, ¿no? Como les digo, como mezclar en un mismo lugar a los que piden recursos que a los que los otorgan, que vimos que no era una buena idea. Entonces, estamos en ese camino de sistematizar. Si alguien de las organismos de investigación que está aquí le interesa ayudarnos en esta sistematización o documentación, muy bienvenidos. Estamos en ese camino y creando algunas reglas, pero muy simples, porque, como digo, aquí lo importante es la flexibilidad y que la gente se sienta en confianza. ¿Cómo veo el futuro? Que pregunta Jackie. Veo un futuro súper prometedor para ensamble, porque los participantes están muy emocionados y ya se dieron cuenta de lo que le da a uno la colaboración. No es que te da mucho más de lo que tú pones, la colaboración y las alianzas. Entonces ya están saliendo nuevos comités, digamos, ya cerramos despensas, ya cerró niñez, ahora están todos los de educación, pues pensando ya más a largo plazo, y salió un grupo nuevo que se llama Transparencia y Rendición de Cuentas, para ponernos todos de acuerdo en cómo debemos de transparentar los recursos y rendir cuentas sobre nuestras acciones. Entonces, eso es la parte de Jackie. Con respecto al app de despensas, es súper interesante porque esta app no nada más puede ser usada para despensas, sino para otras cosas. Les voy a poner el correo aquí en el chat para donde nos pueden contactar en base a esa app, y sí queremos desarrollar pues más apps para que las organizaciones de la sociedad civil puedan rendir cuentas y tener más información sobre lo que hacen, porque esta app fue muy buena. No sé qué otra pregunta haya para mí. Creo que están contestadas, Blancas. Muchísimas gracias. Héctor, no sé si estás en condiciones de comentar alguna de las que se plantearon también por ahí. También, Héctor, no sé si ya estás reconectado. Tuvimos ahí un problemita técnico. Adelante, Héctor. Sí, perdón. Lo voy a hacer así porque mi internet está fallando y estoy directamente con los datos. Entonces, pues también abordaré un poquito sobre la sistematización. Es una experiencia que todavía no termina. Una de las cuestiones por donde se canalizó toda la energía y las iniciativas que giraron en torno a la plataforma que más pudieron avanzar es sobre el ingreso mínimo vital.
en donde se tuvo el respaldo de varios tomadores de decisión, de varios medios de comunicación, de varios liderazgos de opinión, el respaldo de todas las organizaciones, las evidencias internacionales de que es una medida pertinente, y aún así no se logró materializar. Entonces, nos queda todavía la pregunta de cómo organizarnos de manera más permanente, de manera más estable, y cómo ir construyendo vínculos con las comunidades para que sean, digamos, Escuchamos un poco cortado a Héctor. Vamos a ver si podemos mejorar ahí el canal. El internet siempre está aquí haciéndonos. Voluntad social, la que movemos mucho más un trabajo. Sí, Felipe, ¿me escuchan ahora? Un poco cortado, adelante. Adelante, Héctor. Ahí sí te perdimos un poquito. No faltan detalles. Bueno, mientras se conecta Héctor, damos lectura a otra pregunta. No, yo creo que sí vamos a tener que buscar la manera de conectar a Héctor. De plano. Bien, María nos pregunta, ¿qué pasa con las organizaciones de la sociedad civil que apenas empiezan con su proceso, ¿no? Dice que, pues, nuestra experiencia es que las grandes empresas que lideran ese campo están cerrando el camino, si deberíamos de entenderlo así, ¿no? ¿Qué tan complejo es aplicar este modelo en estos casos? No sé, quien guste, no sé, Blanca. Bueno, Héctor, incluso pues Andrés, que planteó el modelo, podrías comentar también esto. No sé si Jackie, que conoce un poco de esas experiencias, pudiera comentar algo también al respecto, mientras regresamos con Héctor. Bueno, el modelo de ensamble en esos casos creo que sería muy, muy aplicable. Como les decía, que es una FDX donde le puedes meter organizaciones o fundaciones de lo que queramos. Y un ejemplo fue el de despensas. Entonces, creo que lo que se necesitaría para estas organizaciones es un liderazgo de convocatoria muy importante, y luego ya nada más pues la voluntad de organizarse. Estamos a su disposición para presentarles la metodología que hemos usado, que como les digo es una metodología pues desarrollada en el camino, pero creo que sí ya es una metodología. Sí, creo que por aquí ya estoy, Felipe. ¿Sí me escuchan? Sí. Sí, ya te oímos. Gracias, Andrés. Sí, adelante, Héctor. Pues gracias, porque está detenido aquí con pincitas el internet. Entonces, mira, lo que decía es que aún teniendo alianzas de todos los espacios, de todos los sectores, fue difícil tener una respuesta del gobierno federal respecto a los paquetes de apoyo para poblaciones con mayor grado de vulnerabilidad, situación de vulnerabilidad. Entonces, el reto que tenemos frente a nosotros es construir mucho más con las comunidades, no asumir que las organizaciones de la sociedad civil ya somos de facto una voz que representa intereses, sino poner al frente las voces de las comunidades afectadas, y a partir de ahí, digamos, desde la posición de los derechos, desde la exigibilidad de los derechos, digamos, impulsar programas, impulsar políticas y pues redes mucho más fuertes que no solamente busquen incidencia política, sino incidencia social, entendiendo que la voluntad social es la que precede a la voluntad política. Entonces, creo que por ahí nos tendremos que mover en una plataforma mucho más intencionada para eso. No termina todavía la experiencia, no termina todavía la crisis, seguiremos trabajando, y en función de eso, pues más que sistematizar en un documento final, es ir siendo muy conscientes del proceso que vamos atravesando, y por supuesto en una crisis sistémica la acción también tiene que ser sistémica y por lo tanto en red, en alianza
y no, digamos, desde el espacio particular de cada organización y cada causa. Gracias, Héctor. Andrés, ¿quieres comentar algo? Blanca, ¿algo más? Jackie también, si quisieras. Adelante. Yo quisiera comentar una cosa, si es posible. Y es un comercial, pero creo que vale la pena por el tema que estamos utilizando de alianzas. Y es que nosotros tenemos un estudio sobre fortalecimiento institucional de las organizaciones, y en rutasparafortalecer.org, que ahorita se los pongo en el chat, hicimos también una serie de conversatorios, y la semana pasada fue precisamente sobre alianzas. Y esta mañana, antes de sentarme con todos ustedes, me puse a oír, a recordar lo que esta chica dijo de Consejo Cívico. Fue una experiencia del Consejo Cívico, que llevan 45 años en Monterrey trabajando, y hace una definición muy clarita de lo importante de las alianzas y cómo deben de hacerse. Y oyendo a Blanca hablar, algunos de esos pasos se tuvieron que saltar por la emergencia, por el COVID. Entonces, no hubo tiempo ella hablaba de cómo escoger diversidad. Y si algo tiene ensamble, por ejemplo, es diversidad. ¿Cómo debe haber unas reglas de trabajo conjunto? Pues las reglas las tuvimos Blanca las tuvo que aventar todas juntas. O sea, hay unos ciertos pasos que son convenientes para que las alianzas se formen, ¿sí? Buscar gente de todo tipo, que haya unas reglas de convivencia, que esas reglas se revisen de vez en cuando. Entonces, los invito a escuchar esta ponencia de Sandrine, que es la directora de Consejo Cívico de Monterrey, pero te digo, en la mañana hablaba también de cuestionar maneras de pensar. Cada uno de nosotros tenemos un paradigma diferente de manera de pensar. Entonces, cuando te sientas a la mesa, yo tengo una idea, Felipe tiene otra idea, cada quien tiene una idea diferente de cómo se va a solucionar el problema. Entonces, la habilidad de poner eso en la mesa para que la alianza sea productiva. Ir revisando sistemáticamente y a cada X tiempo vamos viendo, nos regresamos. ¿Qué no está saliendo? ¿Qué sí está saliendo? ¿Qué funciona? ¿Qué no funciona? Y si no funciona, y a mí me encantó esta chica cuando lo dijo, si no funcionan las cosas, pues decir, ¿saben qué? Muchas gracias, no funcionó, con permiso. Y hasta aquí, santo y bueno, y aquí terminamos, o terminar un ciclo y empezar otro. La verdad que su exposición es muy clara, pero les digo, hablaba de Peter Senge, que hablaba de todo este enfoque sistémico que habría que leer como investigadores y como revisar toda esta metodología del enfoque sistémico. Y lo importante es de esta revoltura que necesitamos crear para que una alianza pues funcione. Entonces, ahorita se los pongo en el chat. Puede ser muy productivo acordar cómo debe de ser una alianza. Bien, gracias, Jackie. Estamos por terminar, estamos a unos escasos minutitos de cerrar esta bonita y enriquecedora experiencia esta mañana. Le dejo la palabra a Andrés para que nos haga favor de compartir unas palabras de cierre y agradecer a todos los que se dieron el tiempo de poner en el chat, a Daniel Fuentes, a Misión AEI, a Luz Elena, a María Dávila, a Comunidad Educativa, a CREC-AC, a Tomás Magaña, en fin, nos faltan más personas aquí de nombrar, pero a todas y todos, muchísimas gracias. Creo que fue un espacio donde se fueron compartiendo muchos datos, información, contactos. Seguramente van a salir cosas muy positivas. Andrés, adelante con el cierre del conversatorio. Gracias, Felipe. Yo cierro rapidísimo antes de con los mensajes de cierre. Algo que dijo Blanca y que me parece clave, ¿no? Sobre todo en innovación, los que estudiamos innovación, sabemos que hay algo clave, que no puedes hacer innovación entre varios actores si no hay confianza, ¿no? Y Blanca lo dijo perfectamente, ¿no? Entonces, hay muchos otros factores, pero si no hay confianza entre los que están haciendo o los que quieren lograr algo, pues no van a llegar muy lejos, ¿no? Entonces, excelentes aportaciones de todos. Muchas gracias a los ponentes por la idea era justamente crear conversaciones. Yo tengo bastantes notas para crear conversaciones de aquí a varias semanas. Y por último, me gustaría mencionarles a todos o recordarles que este fue el primero de los conversatorios de la serie que estaremos llevando a cabo en el marco de los 20 años del Congreso de Investigación sobre el Tercer Sector, el cual estaremos celebrando en la Universidad de las Américas Puebla los días 21, 22 y 23 de abril
del próximo año, con la temática Repensando los roles y dimensiones de la sociedad civil en escenarios inciertos. La convocatoria para este congreso se encuentra abierta. Los enviamos a enviar sus ponencias, sus casos, sus experiencias. Tienen hasta el 12 de febrero del próximo año. Para mayor información sobre el mismo, pueden consultar la página del congreso, que es www.cemefi.org/Congreso de Investigación. Está bastante sencilla. Y les recordamos los próximos conversatorios que se llevarán a cabo el 10 de noviembre, que se llama Voces y Experiencias de la Sociedad Civil ante el confinamiento COVID-19. El 21 de enero es Agenda 2030, la sociedad civil en la Alianza para el Desarrollo Sostenible. Y el cuarto conversatorio, que será hasta el 16 de febrero, que se llamará Replanteando la relación entre la universidad y las organizaciones de la sociedad civil. Pues muchas gracias a todos, les agradezco y les deseo un excelente día y excelente semana y excelente fin de año. Gracias. Muchas gracias. Gracias, Blanca. Gracias, Héctor. Héctor Valles tuvo que retirar, pero pues le haremos llegar cualquier pregunta que tengan. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, Felipe. Gracias, Jackie. Hasta luego. Gracias a todos y a todas. Gracias, Andrés. Gracias, Felipe.